Jeremías capítulo 21, del verso 1 al 3. Mira, dice: palabra de Jehová vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque si vemos capítulos anteriores, el mensaje que traía Jeremías había tenido un constante rechazo. Y no solo rechazo, sino que en el capítulo 20 podemos ver que incluso Jeremías, a causa del mensaje que él traía, un mensaje duro al pueblo, pero de parte de Dios, incluso había sido azotado. En otro momento, por eso que Jeremías dice: ¿cómo tú permites que ellos que no escuchan, y por qué no haces juicio ya, ¿no? Y le reclamaba de alguna manera a Dios, ¿no? Como diciendo: Señor, no escucha, ¿no? Y él traía palabras duras al pueblo, y el pueblo simplemente, y no solo el pueblo, sino incluso el rey, incluso los sacerdotes, ignoraban el mensaje que venía a través de Jeremías. Y Jeremías entonces siempre, constantemente estaba en esta lucha, ¿no? En este lamento por el pueblo. Incluso él hace una oración de su corazón, cómo debería de orar el pueblo en capítulos anteriores, mas el pueblo no oró así, y por tanto Dios dijo: ese pueblo sí quiere andar en su desobediencia, ¿no? Pero lo interesante es de que, a pesar de las pruebas que ha atravesado Jeremías, a pesar del azote, a pesar del cepo, a pesar del rechazo, Jeremías sigue adelante con su misión para la cual Dios lo había llamado. ¿A quién le había dicho que lo conocía desde antes que fuese concebido en el vientre de su madre? A él, ¿no? Entonces él sabía que el que lo había llamado era Dios, y que a pesar del rechazo, a pesar de la adversidad, a pesar de la prueba que estaba pasando, producto de desarrollar su ministerio, él sigue hablando en nombre de Dios cuando se le demanda. Vino palabra, dice, enviados de parte del rey Sedequías, y él ahora va a responder, ¿no? Jeremías dijo: diréis así a Sedequías. Y más adelante en el verso 4 va a decir: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Hasta este punto, mis hermanos, si analizamos esta actitud de Jeremías, ¿qué quiere decirnos el Señor a través de este pasaje? Que a pesar de pruebas que podamos pasar, a pesar de rechazo que podamos recibir por dar un consejo o una invitación, o por compartir de Cristo, o a pesar de adversidades que podamos atravesar a causa de nuestra fe, no te detengas. Continúa con la misión que Dios te ha enviado a realizar. Continúa con ese mensaje, continúa sirviéndole. Muchos hombres de Dios, su servicio ha sido probado. Lo vemos ejemplos en la Biblia, como ahora el de Jeremías. Vemos como el caso de Juan, el discípulo amado de Jesús, que tuvo que pasar un momento duro, pero él continuó con la misión que Dios le había encomendado. Vemos la vida de Pablo, que también recibió constante rechazo en las sinagogas o en las diferentes regiones donde él iba. Era apedreado, se generaba un gran alboroto, era encarcelado, pero eso no fue pretexto para decir: esto no va conmigo. Eso no fue pretexto para decir: a lo mejor ve equivocado de llamado o de ministerio. No fue motivo para echarse para atrás, sino muy por lo contrario. En cada una de estas pruebas que nosotros vemos que los siervos de Dios atravesaron, terminó más bien para propagar más el evangelio. Y no solo lo vemos en la Biblia, eso también lo podemos ver a través de la historia de la iglesia. Hombres que a cambio de su fe, a cambio de servir a Dios, recibieron pruebas, persecuciones, pero eso permitió que el evangelio se expanda más todavía, porque muchos salieron huyendo de su ciudad, yendo a lugares que ellos ni se habían imaginado, y terminaron llevando el mensaje, el evangelio, a otros lugares. Entonces,
¿Cómo es que se cumple Romanos 8:28, no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme sus propósitos han sido llamados. Y uno de esos hombres fue Jeremías, ¿no? Entonces vemos, y el segundo ejemplo que vemos aquí, o el segundo nombre que podemos destacar también es el de rey Sedequías. El rey Sedequías envía ahí a su portátil, su gente, a Jeremías a decirle: anda, ve, consulta. ¿Qué es lo que sucedía? Que en el reinado de Sedequías estaban ya siendo invadidos por el reino de Babilonia, de parte de Nabucodonosor. Entonces ya ellos se veían en peligro y se estaba haciendo realidad todas las profecías. Por cierto, este capítulo 21 se adelanta un poco a ese ya casi final. Entonces, él va y envía sus encomendados a Jeremías y le dice: consulten, ¿no? A lo mejor, dice, o dice en el verso 2, segunda parte, dice: quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, ¿no? Y de pronto se acordaron que Dios es poderoso. Pero ¿sabes qué? Le faltó algo. Se olvidaron que Dios era santo, que Dios era justo, que Dios era misericordioso. Porque en ninguna de esas palabras vemos un arrepentimiento, sino una conveniencia. Anda, ve a Jeremías, a lo mejor tiene palabra de Jehová y a lo mejor Dios obre según sus maravillas, no según sus misericordias, no que nos perdone por lo que hemos hecho, sino, bueno, pues Dios debe estar dispuesto, ¿no? A lo mejor quiera defendernos. Y mira la respuesta dura que viene de parte de Dios. En el verso 4 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Está hablando Jeremías: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos. Con vosotros, dice, peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Y Dios le está diciendo, en otras palabras: yo mismo voy a traer a ese enemigo Babilonia y lo voy a colocar en medio de la ciudad. No los voy a liberar. ¡Ah! Dios va a hacer eso con su pueblo, sí, pero era un juicio que él le había advertido y ahora lo va a hacer realidad. Y está diciendo: yo mismo, versos 15 dice: pelearé contra vosotros con mano alzada. Entonces no es que Dios solo levantó la mano diciendo: yo no voy a hacer nada, sino él mismo ahora va a pelear contra su propio pueblo. Y le dice, ¿no? Y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a este representante del pueblo de Judá, que había enviado sus comisionados a hablar con Jeremías, a decirle, a ver si Dios actúa conforme a su maravilla. Le dijo, incluso al mismo rey se los voy a entregar. ¿A quién? A los babilonios, a Nabucodonosor. Y si vemos el libro de Reyes, justamente la vida de este rey Sedequías, ciertamente eso ocurrió, ¿no? Entonces pasó todo un juicio, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué tipo de relación tenemos con Dios? Sería la segunda reflexión de esta noche. Yo veo aquí en Sedequías un interés por Dios, un rechazo constante a las advertencias de Dios, a la palabra de Dios, al mensaje de Dios que venía a través de su profeta, pero ahora cuando se encontraba en problemas, hizo lo que normalmente el ser humano hace, ¿no? No existe Dios, no hay Dios, todos nos vamos a ir al cielo si es que lo hubiera, no creo que sea tan malo, pero viene el momento difícil y ¿qué hace? Dios mío, ayúdame. Y Dios es grande en misericordia, muchas veces nos ayuda. Pero cuando Dios advierte, cuando Dios anticipa, cuando Dios hace llegar palabra, tengamos cuidado, ¿no? Porque también es un Dios justo, es un Dios que cumple su palabra y ciertamente lo va a hacer aquí. En este hombre no hubo arrepentimiento, lo que hubo era conveniencia. Él en ningún momento reconoció su pecado ni el pecado del pueblo, sino simplemente acudió a Dios por una conveniencia, por una necesidad. Y tengamos cuidado de eso, ¿no? Dios está buscando una relación sincera, honesta,
de parte de sus hijos. No está buscando una relación convenida donde solamente cuando atravieso momentos difíciles, de pronto, Dios mío, ayúdame. Y si bien es cierto, muchas veces nos ayuda con muchas maravillas, pero puede llegar un momento en el que dice, no, levanto mis manos. Tienes que asumir consecuencias de tus decisiones. Y haríamos mal en decir, oh, qué malo que es. No, qué bueno que fue, qué bueno que es, pero ahora está diciendo, asume consecuencias. Y es duro esta palabra. Imagínate tú, ¿no? Si en algún momento tienes una amistad, un hijo, un familiar, que solo te busca en momentos difíciles, y de ahí ni te llama, se olvida de ti, ni te habla, te ve en la calle, ni te saluda, ese amigo, y de pronto cuando tiene momentos difíciles, ayúdame por favor, ¿no? Y tú le ayudas, pero hay un momento en que dices, tampoco, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes? Dios sabe cuál es tu relación con Él. Ante la iglesia, ante los hermanos, podemos aparentar una careta, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 2, verso 23, dice que después de que Jesús purificó el templo, allá en Jerusalén, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Bueno, wow, decían, ¿no? Sanaba enfermos, liberaba endemoniados y todo eso. Verso 24, ese capítulo 2 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otro pasaje dice que él pesa los corazones. Dios sabe qué tan sincero es tu búsqueda diaria. Dios sabe cómo está tu relación con Él. No nos podemos engañar, no nos podemos esconder. Mi ánimo esta noche, mis hermanos, es uno, que así como Jeremías, a pesar de las pruebas, sigue con el llamado que Dios te ha dado, sigue con esa misión, sigue sirviendo a Dios como lo vienes haciendo, o es más, con mayor, que te puedo decir, con más pasión todavía. Y mi segundo llamado es, cuida tu comunión con Dios. No permitas que se vuelva en una conveniencia, sino en una comunión sincera y honesta con Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos?